Habíamos estado hablando de las lenguas originarias y de la riqueza cultural que encierran estos idiomas. Hay que recordar que es nuestro patrimonio. También les decía hace un momento que es parte de nuestras raíces como nación, ¿no? ¿Cuántos países europeos quisieran tener la riqueza que tenemos nosotros como país ancestral? Tenía unos amigos de unos europeos, de diferentes países europeos que vinieron acá al Perú y me comentaban, ¿no? Ustedes deben sentirse muy orgullosos, me decía, de ser peruanos. Y yo me quedaba mirándoles, sí, ¿por qué? Le pregunto, ¿no? Como una incógnita. Y me dijeron, por lo que tienen, ¿no? Habían ido a visitar el Museo Larco, el Museo de Pueblo Libre, han ido a visitar las huacas acá en Lima, y que no solamente es la huaca Pullana, la huaca es Mateo Salado, sino son muchísimas huacas que tenemos aquí, pero desgraciadamente no las conocemos. O sea que no valoramos nuestra cultura y en este caso nuestras lenguas originarias, que es parte de la cultura que tenemos como país. Vamos a continuar con el análisis de este documento, que es un documento muy importante, señoritas. Es muy importante que lo conozcamos y que lo trabajemos todas. Y no solamente ustedes como estudiantes, sino también compartirlo con la familia, con los hermanos. Pregunten ustedes, oye, ¿qué te parece si aprendemos, aparte del español que hablamos, aprendemos inglés, que es necesario para un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, pero aprendemos a hablar quechua, ¿no? De repente tenemos por ahí la abuelita, la tía o los mismos papás que tienen esta cultura, que la han heredado de sus padres, pero por X motivo más practicamos el español, ¿no? Yo recuerdo una anécdota cuando vivíamos todavía en Huancayo, íbamos a las chacras, ¿no? Allá se siembra bastante papa. Y mi padre, pues un día me dice, oye, no vayas por ahí porque ahí hablan quechua y eso no debes hablar tú. Yo tendría pues esa época 6 años, ¿no? Y me quedé mirando ya a mi papá. Ya con el transcurrir de los años y estudiando ya en la universidad, me di cuenta del gran error que mi padre cometía al no revalorar lo que teníamos, al no revalorar lo que somos en esencia nosotros los peruanos. Entonces vamos a seguir con nuestro análisis, vamos por la cuarta ficha, dice, hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas. Como les decía antes, los lingüistas aseguran que al hablar nosotros quechua, es más fácil, nuestra mente está más predispuesta a aprender inglés, por ejemplo. Entonces, ¿será necesario que aprendamos a hablar nuestras lenguas originarias? Yo creo que también, sí, no creo, si no estoy segura. Muchos padres y madres creen equivocadamente que hablar una lengua indígena les impide a sus hijos aprender castellano. Pero si tomamos en cuenta que el aprendizaje de toda lengua se da de a poco, comprenderemos que los niños hablarán un castellano básico al inicio, que irá mejorando poco a poco, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Lo vemos siempre. Cuando los bebitos son chiquititos, hablarán de frente, mamá, quiero mi desayuno, quiero mi biberón. ¿Lo harán? O empezarán de poquito a poquito, ¿no? Los bebitos, teta, teta, ¿no? Y después otra palabrita y otra. Y conforme van madurando, van articulando frases, oraciones y se van expresando. Pero eso es un proceso. Y también lo podemos hacer nosotros con otras lenguas, con el inglés, por ejemplo. Ustedes tienen buenas profesoras de inglés en el colegio y algunas estudian en otros sitios inglés. Entonces, ¿habrán hablado inglés así en cuanto entraron al instituto o la profesora de inglés entró y les enseñó, ya chicas, esto es así, así? No, sino que fue un proceso. Todo es un proceso, niñas, que tenemos que hacerlo con ganas, con alegría de aprender. Como les decía en la clase anterior, todo lo que aprendemos nos ayuda a elevar nuestro nivel cultural. Es un grave error dejar de enseñar al niño o niña su lengua originaria, pensando que así mejorará su castellano. Cuando los niños pueden lograr un dominio total de ambas lenguas a medida que las vayan escuchando y practicando en casa o en la escuela, ¿no? Lo mismo pasa con el inglés.
quizás, bueno, no sé, ¿no? De eso nunca hemos conversado. Quizás sus papá, mamá o algún familia que vive con ustedes habla perfectamente en inglés. Y desde pequeñitas han aprendido el sonido, cómo se pronuncian las palabras en inglés. Pero muchas no. Muchas, bueno, recién hemos aprendido a hablar las primeras palabras en inglés cuando hemos entrado al colegio o a la escuela, al primer grado, y hemos tenido una profesora de inglés, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, el inglés nos enseñaban recién a partir de secundaria, primero de secundaria, ¿no? Yo recuerdo mucho un profesor de inglés que tenía en primaria que no le entendía nada y me enseñó tan mal que nunca pude aprender inglés fluido, ¿no? Una que otra palabra, pero siempre hay problemitas con ese idioma, que ya lo voy a superar, no se preocupe, ¿no? Acá vemos diferentes personas de muchas etnias, ¿no? Tenemos de la sierra, personajes de la costa, de la selva, ¿no? Que nos dicen que nuestras 48 lenguas indígenas valen un Perú. ¿Por qué diremos que valen un Perú? ¿Por qué siempre escuchamos vale un Perú? ¿No? ¿Será por un refrán, una frase sin sentido? ¿O tendrá mucho sentido decir que vales un Perú? ¿Ustedes qué creen? A ver, chicas, coméntenme. ¿Por qué decimos valen un Perú o vales un Perú? ¿Por qué creen? ¿Porque somos malos, somos buenos, somos ricos, somos pobres, somos inteligentes o no lo somos solidarios? ¿Por qué creen? Por favor, ese micrófono, por favor. A ver, ¿quién ha abierto su micrófono? Por favor, lo cierra. Papito, mamita, ayúdenme, por favor, en casa. A ver, hijas, ¿alguien que quisiera contestar? Señoritas, nuestro país es un país muy rico que no lo sabemos aprovechar plenamente. Bueno, por muchas razones que ustedes son pequeñas todavía para poder entenderlo. Más adelante, cuando ya estén en quinto, cuarto, quinto, ya lo entenderán con mayor razón. Y sobre todo en quinto, cuando empiecen a llevar el curso de economía, ¿no? Ahí les van a explicar por qué el Perú es un país rico. Somos ricos como peruanas también. Bien, la ficha 5 nos dice, logramos mejores aprendizajes cuando los profesores nos enseñan en nuestra lengua materna. ¿Será verdad esto? Yo Sí, les enseño comunicación. Imaginen si entro hablando English. ¿Me entenderán? Que ustedes se quedarían sorprendidas cuando me mirarían y dirían, oye, esta profesora no habla español y viene a enseñarnos comunicación, ¿no? Entonces, imagínense a mí hablando inglés en una clase de comunicación. Creo que nadie o casi nadie me entendería. O se quedaría pues con una incógnita grande en la carita, ¿no? ¿Y qué hace la profesora de inglés enseñando comunicación? Entonces creo que hay especialidades que debemos, los cuales enseñamos en los colegios. Pero si yo hablaría asháninca, estaría trabajando con las comunidades ashánincas. Si hablaría aguajún, estaría trabajando con los niños aguajún. Si hablaría quechua, estaría trabajando en un colegio bilingüe en la sierra, mayormente, ¿no? Entonces, como dice el título, logramos mejores aprendizajes cuando los profesores nos enseñan en nuestra lengua materna. La educación intelectual bilingüe, como política educativa peruana, es para todos y promueve aprendizajes de la lengua originaria y del castellano desde el nivel inicial, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los niñitos cuando nacen y viven en comunidades originarias, van a hablar primero el idioma de sus padres, ¿no? Lo que le enseña el papá a la mamá, lo que escucha el niño. Ya posteriormente hablará el español cuando interactúe con personas que hablan también español. Los contextos indígenas, hay varias evidencias y testimonios de que se obtienen mejores resultados cuando los profesores saben y usan la lengua de la comunidad en la escuela y promueven aprendizajes desde su cultura hacia las demás.
Entonces, si yo fuera descendiente de una comunidad nativa, lo primero que voy a revalorar, lo que voy a enseñar a mis estudiantes es amar lo suyo, a valorar lo que tienen, lo que tenemos como comunidad. Y lo mismo pasa cuando hablamos español, ¿no? Recuerden en clase, bueno, con las chicas, con no todas, eh, hemos empezado a tratar de señalar algunos lugares históricos de Lima para que puedan visitarlo. Pero como son pequeñas, podían invitar a papá, a mamá a caminar por el Lima Cuadrada, ¿no? Y visitar esos lugares históricos que tenemos. Algunas chicas recordarán que les nombré, por ejemplo, la Casa de Aliaga, ¿no? Que es una casa de la familia, de la única familia limeña que aún vive en Lima. Nosotros hemos nacido, mejor dicho, ustedes han nacido en Lima, sus papás quizás han nacido en Lima, entonces nos consideramos limeños por nacimiento, pero ellos son, desde que Lima fue fundada, son limeños, ¿no? Desde que Pizarro le dijo al patriarca de los de Aliaga, oye, este lote es para ti, y construyó ahí su casa, ellos nunca lo han abandonado. Y como les decía también, visítenla. Es una casa muy hermosa que es una reliquia, ¿no? Y está al costadito del Palacio de Gobierno. Vayan, chicas, o visítenlo por YouTube, ¿no? Pongan ahí Casa de Aliaga y van a ver que es una casa maravillosa y se van a dar cuenta que es una casa netamente española, pero criolla ya por el hecho de estar asentada en Lima, en la América española de aquellos años. La educación es un derecho fundamental. Como país de muchas lenguas, debemos asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes que asistan a la escuela puedan tener un profesor que se comunique en su lengua materna con la que empezaron a hablar y que les ayude a comprender y adquirir competencias en castellano y también en alguna lengua extranjera. Debemos estar alertas y exigir que se cumpla este derecho por una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. No solamente, como dice la diapositiva, podemos hablar nuestra lengua originaria. Si yo soy de la sierra, mi familia es quechua hablante, me voy a quedar hablando con quechua. Entonces, también tengo derecho a aprender, perdón, a hablar en español. También tengo derecho a aprender idiomas extranjeros. A mí me gusta, por ejemplo, muchísimo el idioma francés y también puedo aprender a hablar en francés, hablar en inglés para poder viajar por el mundo entero, ya que ustedes saben que el inglés es el idioma universal. Entonces, no podemos ponernos limitaciones en cuanto a nuestro aprendizaje. Todo está en querer hacer las cosas, en querer aprender. Por eso les digo, chicas, siempre lean. Lean todo lo que está en casa en este momento. Hay libros de primaria, reléanlos. Hay libros de plan lector que están arrumados y que nunca lo terminaron de leer. Recójanlos, léanlos. Los libros del año pasado de plan lector me imagino que deben estar ahí. Y si algunas compraron de este año, también léanlas. Y ya los comentaremos en su debida oportunidad, porque no podemos perder el tiempo solamente durmiendo y quejándonos, ¿no? Como decía la canción hace un momento, resistiré para seguir luchando. ¿Y cómo vamos a luchar si nos van a encontrar pues sin las armas que debemos tener, esas armas eh, intelectuales que nos van a ayudar a superarnos como seres humanos? Entonces ustedes ahora, a la edad que tienen, 12, 13 años, ya necesitan fortalecer y lograr que su identidad, su personalidad sea fuerte, sólida, para poder resistir todos los avatares que nos toca vivir en esta vida. No, no solamente quejándonos, no solamente refunfuñando, vamos a lograr salir adelante, sino trabajando. Como dice Desiderata, tenemos derecho a ser felices. Pero la felicidad no se encuentra en los árboles. La felicidad está en el trabajo diario que cada una hace por uno mismo.
Entonces, chicas, a luchar, a seguir trabajando, a seguir creciendo como personas. Y como les decía hace un momento, el profesor, si es quechua hablante, es aguajún o de cualquier otra etnia, trabaja con su comunidad para ser mejor entendido, porque si yo soy inglesa, voy a pensar en inglés y no voy a pensar en castellano o en español. Entonces, para rescatar y comprender mejor las habilidades de los estudiantes, es bueno que el profesor pertenezca a la etnia o a la cultura de cada comunidad en la que va a trabajar. Yo pertenezco a esta comunidad, entonces trabajo con señoritas como ustedes. Si fuera, como les decía hace un momento, quechua hablante, estaría trabajando pues en una escuela bilingüe allá en la sierra o aymara, en fin, cualquier fuese, ¿no? Cualquiera fuese. Dice la diapositiva 6, debemos promover el uso de las lenguas que se están dejando de hablar. Y esto es una realidad. En nuestro país hay muchas lenguas que se han perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quedan más personas para hablar, porque muchas veces decimos, no, ¿para qué voy a hablar esa lengua si yo vivo en una comunidad de habla española? Pero no lo vemos del otro lado de la moneda, no vemos la riqueza que encierra ese idioma, la enseñanza que hay atrás de ella, lo que puede transmitirnos esa lengua. Dice, la mayoría de las personas indígenas del Perú están sufriendo la disminución de sus hablantes. Porque muchas veces pues decimos, no, yo prefiero hablar español, yo prefiero hablar inglés, ¿no? De nuestras 48 lenguas indígenas, 3 están en peligro y 18 en serio peligro de desaparecer. ¿Se dan cuenta? Si es que no nos ponemos pilas. La principal razón de esta situación es porque los padres creen que su lengua originaria no es tan importante como las otras lenguas. Piensan que serán maltratados por no entender castellano y deciden no enseñársela a sus hijos. Y eso es lo que ocurre, ¿no? En muchos lugares de nuestro país, muchos padres piensan, ¿no? Pero ¿para qué le voy a enseñar mi idioma a mi hijo? Lo van a marginar, le van a hacer bullying, en fin. Y muchas veces nos portamos de esa manera, ¿no? Trabajé en un colegio en la que llegó una niña de, si no me equivoco, era del Cusco, ¿no? Y esta niña pues tenía su dejo, hablaba algunas palabras en quechua, y era el punto de risa de todos los chicos, hasta que un día la niña decidió no ir al colegio por el maltrato que sufría, ¿no? Se les habló a sus compañeros, se les hizo comprender, pero fue un trabajo y fue también un trabajo hacer que la niña regrese al colegio, ¿no? Porque ella se sentía mal, se sentía muy mal a ser maltratada por sus propios compañeros, ¿no? Que le decían, oye, serrana, tal por cual, y ustedes saben que somos muy crueles muchas veces al tratar a los chicos. En realidad, esta triste decisión de los padres es resultado de la fuerte discriminación que sufren los peruanos y peruanas que pertenecen a pueblos originarios. Chicas, ¿nosotras discriminamos? ¿Qué me dicen? Muchos me dirán, no, señorita, yo no discrimino a nadie, para mí todos somos iguales. Pero si analizamos realmente nuestro comportamiento, ¿discriminaremos? ¿Ah? Ahí pónganse a pensar, reflexionen un poquito, ¿no? Estamos en el bus o estamos en la calle, nos chocamos con una señora con polleras, un señor así con su ropa originaria, su ropa de chacra. ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo tratamos bien? ¿O le decimos 4 cosas que se nos salen en ese momento, creyéndonos superiores a ellos? Entonces también discriminamos. Meditemos acerca de ese comportamiento y démonos cuenta que todos somos iguales, ¿no? Y ahora con este momento, con la pandemia que estamos viviendo todas, nos damos cuenta que tanto ricos, pobres, todos estamos metidos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay un virus que nos puede matar. Y si Dios quiera que no nos pase, que no nos enfermemos, vamos a terminar metidos en un hospital. Vamos a terminar, si es que la enfermedad progresa, entubados, y si no hay esas máquinas para que nos ayuden a respirar. ¿Qué va a pasar?
Todos somos iguales, hijas. Todos estamos expuestos. Dejemos la soberbia y reconozcamos con humildad que somos frágiles. Pero esa fragilidad que no se demuestra en debilidad, que es muy diferente. Por eso es deber de todos promover el uso de las lenguas originarias y su transmisión para que no se pierda. No debemos nunca avergonzarnos de hablar una lengua indígena. Todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos de hablar la hermosa lengua de nuestro pueblo, cuyas palabras atesoran milenios de historia y de sabiduría. ¿No? Acaban de ver ustedes una imagen que es muy elocuente, ¿no? Si ustedes observan bien la imagen, es una anciana que está sentada frente a un grupo de niños. Yo recuerdo cuando vi esta imagen, me gustó muchísimo porque me recordó a mi abuela. Nosotros nos sentábamos alrededor de ella y nos contaba unas historias que también les he transmitido a ustedes, creo, en algún momento o con otros grados, no recuerdo exactamente. Y si es que llegamos a tener clases presenciales, también les contaré los cuentos que ella me contaba. Y si ustedes preguntan a sus papás, a sus abuelas, si es que están con ustedes, pregúntenles, abuela, ¿y qué te contaba tu mamá, por ejemplo? ¿No? Papá y a mamá, pregúntenle, papá, mamá, ¿qué te contaba tu abuela? ¿Has tenido abuela? Muchos no los han tenido, ¿no? Pero los que han tenido les mi abuela me contaba cómo trabajaba, cómo se paseaba, cómo vivía, qué comía, cómo se vestía, en fin. Es un tesoro la sabiduría de cada anciano. Entonces hay que atesorarlo, hijas. Hay que revalorar lo que tenemos y sobre todo cuidarlos, ¿no? En otros países como por ejemplo en Japón, en los países orientales sobre todo, a los ancianos se los venera. No porque sean frágiles, ¿no? Con la edad uno se vuelve frágil, sino por la sabiduría que cada persona mayor encierra. Una persona, como le decimos ahora, adultos mayores, encierra un potencial y una sabiduría que les da la experiencia. Y experiencia es algo que no tienen ustedes por ser pequeñas. Entonces atesoren lo que la abuela dice, lo que la abuela tiene y pregunten todo lo que quieran. Abuelita, ¿cómo era esto? Mamá, ¿te acuerdas de tu mamá, de tu abuela? ¿Qué te contaba? Y a rescatar también las raíces familiares. Y a rescatar las raíces familiares estamos hablando de consolidar nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿no creen que sería muy oportuno, dada esta clase, ustedes ya saben cómo se organiza un árbol genealógico, hacerlo, pero ya de una manera más concreta, pensando y investigando un poquito, ¿no? Mi mamá no conoció a su mamá, a su papá, pero chicas, ustedes tienen internet, saben manejarlo muy bien y se puede por este medio entrar a páginas de las municipalidades. ¿Sabían eso? Entonces es más fácil ahora hacer un árbol genealógico, pero con todos los miembros de nuestra familia, con nuestras raíces. Y se van a dar con una sorpresa que muchas veces decimos, uy, mira, yo tenía un abuelo así, un tío asá, una abuela por acá, mi tatarabuela por aquí, por allá. Y uno muchas veces se siente hinchado, se siente orgulloso. Esa es mi familia, esas son mis raíces, esa es mi estirpe, es mi linaje. ¿No les gustaría hacer eso? Nos ponemos pilas y nos ponemos a investigar, ¿de acuerdo? La diapositiva 7 nos dice, las lenguas indígenas habladas actualmente son la muestra de la resistencia de la identidad de los pueblos originarios. Se calcula que en nuestro país en los últimos 400 años, por lo menos unas 35 lenguas se han extinguido. Las lenguas que actualmente se hablan son lenguas que han resistido a los siglos de discriminación porque sus hablantes las han continuado utilizando en sus ambientes familiares y en sus comunidades y en su vida cotidiana. A través del uso de sus lenguas, los pueblos conservan y transmiten sus afectos, sus tradiciones, su cosmovisión, sus propios valores y sus conocimientos a las siguientes generaciones y al mundo. Por eso las lenguas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú. Por lo tanto, es nuestra identidad nacional.
Con respecto a esto, chicas, miren, cuando llegaron los españoles a América, ellos van al Paraguay, ¿no? Y en el Paraguay hablan el guaraní, es una lengua muy parecida al quechua. Y los españoles deciden erradicar el guaraní, pero la gente se resiste y dice, no, yo voy a seguir hablando mi lengua originaria porque yo soy guaraní, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen los españoles? Construyen unos enormes corralones y los meten a la mayor cantidad de estas personas. Los meten ahí y les enseñan a hablar español. En el día iban los maestros, les enseñaban y la gente aprendió a hablar español. Pero ¿qué pasaba por las noches? Ellos hablaban su idioma, se resistían a asimilar o a erradicar de su lenguaje su idioma originario. Y con el paso de los años, ¿no? El guaraní se convierte ya con la independencia y el transcurrir de todos los tiempos, la gente empieza a hablar guaraní, es declarado un idioma oficial en Paraguay, y lo más importante es que el día de hoy todos hablan los dos idiomas, el español y el guaraní. Cuentan los jugadores de fútbol que en los camerinos, cuando juegan con Paraguay, ellos hablan, incluso en la cancha, no están corriendo ahí y ellos para que no les entiendan los del otro equipo, ellos se comunican en su idioma. ¿Y por qué no podemos aprender también nosotros a hablar quechua y comunicarnos en quechua? ¿Ah? Bien, acá tienen ustedes algunas variedades de quechua, ¿no? No es lo mismo hablar un quechua cusqueño con un quechua ayacuchano, huancachino o una variedad en San Martín. Dice lo mismo, pero se pronuncia un poquito diferente, si ustedes pueden observar. La diapositiva 8 dice todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales. Según la Constitución del Perú y la Ley de Lenguas, ley número 29735, todas las lenguas indígenas son oficiales en las zonas donde predominan. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de implementar la atención en lenguas indígenas en todos sus niveles de gobierno y en todas las instituciones y organismos públicos ubicados en dichas zonas. Además, significa que los peruanos y peruanas tenemos derecho a usar nuestra lengua materna, oral o escrita, en cualquier espacio y ante cualquier autoridad, renunciando a la ayuda o recurriendo a la ayuda de un intérprete si de ser necesario. Por eso, si hablas una lengua diferente al castellano y acudes a un servicio del Estado y no entiendes algo, pide a un traductor, es tu derecho. Si ves que una persona no quiere atenderte en un servicio y no entiende castellano, exige que sea atendido con ayuda de un intérprete o traductor. Me estoy apurando porque ya me están avisando que faltan pocos minutos. Chicas, si nosotras hablaríamos solamente quechua o cualquier otro idioma originario, voy a una dependencia pública, a un banco, la municipalidad a sacar mi partida o cualquier otro lugar y no entiendo lo que me dicen, exijo o podemos hacer exigir a las demás personas que por medio de un intérprete o traductor, se le diga todo lo que la persona no entiende. Es nuestro derecho y está refrendado por la ley de lenguas. Y está en la Constitución, por si acaso, ¿no? Acá vemos que todas las lenguas tienen derecho a ser escuchadas y entendidas. Y si no entendemos, recurrimos a un intérprete. No todos los que hablan una lengua indígena entienden castellano. Y eso es verdad. Pese a que la mayoría de personas que hablan una lengua indígena conocen castellano, aún existe un gran número de personas que se desenvuelven hablando solo en su lengua indígena. Esto se debe principalmente a que su vida social se circunscribe al ámbito de su comunidad, donde es entendida por todos hablando la lengua indígena, y porque no ha tenido espacios para aprender el castellano, pues estos espacios se encuentran fuera de la comunidad, ¿no? Hay lugares, hay pueblos muy alejados en el que la escuelita queda pues muy lejos y los niños no pueden ir.
y van a tener que seguir hablando quechua sin aprender el español, que es el idioma oficial de nuestro país. Por ello, cuando esta persona interactúa con otras foráneas, no puede expresarse en castellano. Muchas personas suelen ver esta situación como que la persona no sabe nada, no quiere hablar o no tiene nada que decir, cuando en realidad tiene mucho que decir, pero se le está preguntando en una lengua equivocada. Ante situaciones como esta, es necesario promover que los servicios se ofrezcan en la lengua de los usuarios o contar con un intérprete que domine el castellano y la lengua indígena, a fin de poder llegar a un entendimiento de ambas partes. Personas que no hablan nuestro español dentro de nuestro país tienen derecho a un intérprete y también tienen derecho a aprender el idioma oficial que hablamos todas, ¿no? Hay lugares en la sierra, ¿no? Esto cuando fui al Cusco, eh, habían señoras que no hablaban nada de español, ¿no? Y ellos se comunican mucho en quechua, revaloran mucho el quechua en el sur, en Cusco sobre todo. Y por último tenemos todas las lenguas son esencialmente orales. Que una lengua se transmita de manera oral significa que está viva, porque es entendida por un grupo de personas y les ayuda a cumplir la mayoría de funciones comunicativas. Para desarrollar una vida social, una cultura sin escritura no es menos importante que una que sí la tiene. En ambos casos se genera y transmite conocimientos y sabiduría, pero en diferentes modalidades. Y esto lo vemos, ¿no? Lo vemos en el legado inca. Ellos hasta el momento no tenemos evidencia de que hayan utilizado la escritura, salvo los quipus, pero el legado que nos han dejado, chicas, en arquitectura, fenómenos, en ingeniería hidráulica, espléndidos canales por donde transcurren las aguas hasta el día de hoy para regar, ¿qué cosa? Eh, las chacras que iban construyendo en los cerros, ¿cómo se llaman? Los andenes, ¿no? Entonces, sin necesidad de tener una escritura, nuestros ancestros nos han dejado una evidencia muy, muy grande de sabiduría. Hoy en día, los pueblos indígenas reconocen la importancia de la escritura como un medio para fortalecer la comunicación y promover sus saberes. El Estado favorece estos procesos desde la definición de alfabetos pertinentes a sus lenguas con la participación de los pueblos. Además, promueve la enseñanza-aprendizaje de la escritura de sus lenguas en las escuelas. Es un documento muy interesante, chicas, para poder comunicarnos. Si hablo yo español, puedo comunicarme con una persona que habla aymara, habla guajún, habla xáninca, en fin. Pero eso el tiempo lo dirá y también lo dirán ustedes si quieren tener una comunicación muy fluida con los habitantes de todo nuestro país. Recuerden que es un país hermoso, que tiene una cultura impresionante, de la cual nosotros podemos sentirnos muy orgullosas. Hasta aquí, señoritas, ¿algún comentario? ¿Algo que quisieran añadir? Ya nos quedan pocos minutos. A ver, dejo micrófonos libres. Chicas, ¿ya se me durmieron? Señorita, Dígame, hija, Maylene. ¿hay alguna actividad que tenemos que hacer de la clase de hoy o no? Mira, hija, sobre todo estas diapositivas los voy a colgar en la página del SIA Web y ustedes lo van a leer, ¿de acuerdo? Van a analizar y van a hacer un pequeño resumen de todo lo que entiendan. Si es necesario revalorar nuestros idiomas nativos, si nosotras podemos, no sé, incrementar con algún aporte, eh, pero yo quiero el resumen, solamente el resumen de las diapositivas que hemos trabajado ahora. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Ese es en el cuaderno, señorita? En una hoja aparte. Me hacen ese Ahí resumen está. en una hoja aparte, luego toman una fotografía, me lo mandan por esa web y esa hojita redactada, por favor, lo siguen archivando. ¿En dónde? En el Portafolio. En el En el portafolio. Correcto, en el portafolio.
Señoritas, como les decía hace unos momentos, no todas me han enviado todos los trabajos. Les pido que se pongan al día, manden los trabajos que faltan. No se olviden que a partir de ahora estoy pasando lista, hay una lista que se está tomando y de acuerdo a eso ya les enseñé a ustedes. Tengo acá ¿no? Tengo mi registro de notas, no sé si se ve, para que ustedes puedan verlo, ¿no? Y acá yo anoto quiénes me mandan los trabajos. Misma, diga de segundo A. De segundo A me faltan un montón de niñas. No F. todas me han mandado trabajos. Tampoco voy a leer quiénes me han mandado y quiénes no. Cada una sabe quiénes son las que ha mandado. Entonces, por favor, a trabajar como se debe. ¿Alguien más que quisiera preguntar? ¿O algún comentario sobre la clase? ¿Qué les pareció? Si se aburrieron, no se aburrieron, lo entendieron o no, o la importancia o no tenemos. Estaba entretenida. ¿Cómo? Estaba entretenida. Claro, es interesante conocer nuestra realidad. Así